Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre riesgos en Internet. Primera parte. Soy Ricardo Buitrago, docente de tecnología e informática de la institución educativa San Mateo en Soacha, Cundinamarca. En primer lugar, vamos a ilustrar o a eh, reflexionar sobre algunas imágenes. Esta primera imagen que nos dice que realmente cuando estamos en Internet en algunas ocasiones no tenemos la certeza de con qué persona estamos hablando. Por lo tanto, debemos tomar las precauciones debidas, sobre todo cuando no existen medios diferentes al chat, pues debemos tener esa precaución. En segundo lugar, algunas técnicas en Internet funcionan bastante bien. Por ejemplo, lo sé todo, ya me contaron sobre tus más íntimos secretos, cosas de ese estilo, nos llevan a pensar que nosotros podemos entregar información de forma inocente. Ni hablar pues de todas las elaboradas trampas que se han ido creando a partir de conversaciones sociales. Y algo muy famoso que pues nos ocasiona algunos inconvenientes son las noticias falsas o los hoax que pretenden crear cadenas de desinformación con diferentes propósitos. En primer lugar, el estándar que pretendemos desarrollar hoy dice: utilizo las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar mis procesos de aprendizaje y actividades personales, recolectar, seleccionar, organizar y procesar información. Los servicios de mensajería instantánea se han popularizado debido a su bajo costo, a las posibilidades de intercambio de forma síncrona y asíncrona y también a los diferentes recursos multimedia que se pueden utilizar para este intercambio de información. Uso responsablemente las redes sociales comprendiendo los riesgos y oportunidades de Internet y decido los límites al compartir información. Es importante conocer los riesgos, como los vamos a hacer en estas guías, y precauciones para navegar de una forma responsable y segura por redes sociales y por los diferentes servicios de Internet. El objetivo general, presentar los principales riesgos al utilizar redes sociales e Internet y algunas estrategias prácticas para detectarlos y afrontarlos. La presencia de Internet pues ha marcado significativamente nuestro comportamiento dentro de las redes. Aproximadamente, sobre todo a partir del año 2000, es el antes y el después en las comunicaciones y eso ha afectado grandemente a la sociedad. En la actualidad, especialmente como ya lo vimos en guías anteriores, a partir del 2008 comienza el Internet móvil a implementarse masivamente el concepto del smartphone, Internet móvil y otros recursos, y en la actualidad ya casi ninguna persona se concibe sin un dispositivo celular. Las redes sociales son un elemento clave para la sociedad en esta era digitalizada. Como ya lo hemos visto, pues tienen usos, también tienen desventajas, tienen pues algunos usos que son beneficiosos, pero casi que lo más seguro es que no podemos abstraernos, no podemos estar en esta sociedad sin de alguna forma participar en esos intercambios por medio de redes sociales electrónicas. Entonces, todas estas constantes nos llevan a que existan diferentes riesgos que debemos conocer y afrontar de una forma consciente y pues estratégica. Primer riesgo es la suplantación de identidad. Es una actividad malintencionada que consiste en hacerse pasar por otra persona por diferentes motivos: cometer algún tipo de fraude, obtener datos de manera ilegal, cometer ciberbullying, grooming, que es pues cuando un adulto intenta de alguna forma abusar de un menor.
Últimamente, pues se ha visto que hay algunas personas que cambian de identidad simplemente por motivos de protección personal, especialmente en un país tan polarizado como Colombia. El ejemplo pues más típico es crear un perfil falso en redes sociales para poder comunicarse con otras personas haciéndose pasar por ellas. No solamente este peligro está en las redes sociales, también en los servicios de mensajería instantánea, en los mensajes de texto, correos electrónicos, páginas web que buscan que nosotros de alguna forma entreguemos recursos, información para este tipo de personas. Y esto pues se denuncia cada vez en mayor cantidad. En primer lugar, pues hay que tratar de tener contraseñas robustas, pero algo muy importante, que no sean tan robustas de forma que nadie, ni siquiera nosotros, las recordemos. Hay que usar contraseñas que tengan un buen nivel de seguridad y que en lo posible aparezcan como fuertes, catalogadas así por la respectiva página o red social en la que estamos interactuando. En los correos personales se puede y se debería activar la doble autenticación, o sea, no solo por contraseña, sino también como mensaje de texto. En los correos institucionales esta medida no está disponible. Hay que tener pues mucho cuidado cuando se abren correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, todo tipo de mensajes porque pueden traer enlaces a páginas engañosas donde podemos ser víctimas de virus, de algún tipo de elemento maligno que trate de dañar nuestra información o exponer toda nuestra información ante ciberatacantes, ante ciberdelincuentes. Muy importante no tener fotos o videos comprometedores en las redes, ni mucho menos en el correo institucional. Si bien es cierto que cada persona es libre, pues los menores de edad deberían evitar a toda costa tener este tipo de material multimedia. Hay que revisar la política de privacidad y los accesos que nosotros les concedemos a las diferentes aplicaciones, porque en algunas ocasiones estamos dándole acceso a determinadas aplicaciones para que puedan manipular nuestra información. El ego surfing es una práctica en la que consiste en que uno se busca en internet qué están diciendo de uno o qué posiblemente que ha publicado supuestamente uno y eventualmente uno no esté enterado. Y hay que crear alertas con nuestros nombres para recibir notificaciones por correo en el evento de que alguien esté publicando información a nuestro nombre. El phishing es el delito de engañar a las personas para que compartan información confidencial como contraseñas, números de tarjetas de crédito en general. Los autores del phishing no tratan de explotar vulnerabilidades técnicas del sistema operativo ni de las aplicaciones, sino que utilizan ingeniería social. Esto es, o lo podemos resumir en la siguiente pregunta: ¿por qué perder el tiempo tratando de burlar las capas de seguridad cuando puede engañar a alguien para que le entregue la llave de toda la información? Y normalmente se combinan con otras amenazas como suplantación de identidad en todo nivel. El phishing es una práctica que se realiza no solamente por las redes ni correos electrónicos, sino llamadas telefónicas, mensajes de texto convencionales, y lo que buscan es que las personas de alguna forma empiecen a compartir directamente, por ejemplo, claves, contraseñas, o por intermedio de aplicaciones maliciosas, las claves dinámicas, por ejemplo, y con estas claves pueden, por ejemplo, solicitar créditos o autorizar transferencias sin que las personas se den de cuenta.
Entonces, hay que identificar claramente la fuente de los correos electrónicos. Parecen empresas reales, pero llevan algunos elementos que confunden a las personas. Entonces, por ejemplo, caracteres como la L, que es parecido al carácter 1, puede dar lugar a una página falsa. Hay que verificar la fuente de los correos. Los bancos nunca piden claves o datos personales por correo y normalmente tampoco los piden por llamadas telefónicas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de solicitudes. Y muy importante, no ingresar en los links, en los enlaces de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, porque nos pueden dirigir a páginas fraudulentas donde nosotros pensamos que estamos interactuando con la aplicación de una organización y realmente lo que estamos es entregando de una manera muy sencilla nuestra información más sensible. Y lo más importante, si nosotros tenemos alguna duda, pues debemos ingresar a la página web o a la aplicación, especialmente de las organizaciones bancarias. Hay que introducir datos confidenciales en webs que sean seguras en general y que normalmente aparecen con un pequeño candado cerrado pues como símbolo de seguridad. Esto es, digamos que en un 90% cierto. Últimamente pues han salido páginas web muy bien elaboradas, que aparentemente seguras, que cumplen con este requisito y que se utilizan para hacer estafas. También hay páginas web que aparentemente no son seguras, pero que terminan siendo pues una fuente de seguridad bastante alta. Para este último caso, pues es importante tener en cuenta que si decidimos ingresar a una de estas páginas, entonces debemos tener muy claro que estemos en la página correcta. Por ejemplo, en la página de la institución educativa San Mateo, aparentemente es una página insegura, pero estamos completamente seguros que es la página del colegio donde se publica la información que nos interesa como comunidad educativa. Hay que no solamente pues confiarse en las aplicaciones, sino también los extractos de las transacciones, especialmente de los bancos. El phishing pues se utiliza para robar datos personales, para hackear cosas y empezar así a estafar, incluso extorsionar a personas a nombre de otras personas por medio de redes sociales. Una forma de detectarlo es también que hay errores gramaticales, errores de ortografía, y esto porque normalmente estas páginas pueden provenir de otros lugares del mundo. Y ante cualquier duda, no hay que arriesgarse y hay que rechazar de forma sistemática correos electrónicos, mensajes o todo tipo de comunicaciones que eventualmente nos puedan llegar a poner en riesgo y tengamos sospechas de estar ante un caso de phishing. Los hoaxes o los hoax son mensajes que suelen pertenecer a una cadena de correos electrónicos que indica a los receptores que los reenvíen a todas las personas que conozco. La finalidad es generar alarma, confusión, burlarse de las personas, pero en algunos casos pues tienen la mala finalidad de difamar o dañar incluso a otras personas. En la mayoría de los casos suelen ser inofensivos, pero se han escuchado casos que han llegado a ser bastante dramáticos, como durante el paro nacional, cuando las personas buenas se armaron para defender los conjuntos de los agresores y una que otra persona un poco despistada que andaba por la calle fue víctima de ese mensaje que decía
cuidado que los vándalos nos van a robar todas nuestras pertenencias. Este fue pues un típico ejemplo. El, y estos también cuando fotografían a una motocicleta con una pareja y dicen, estos son los ladrones de San Mateo, y resulta que lo que único que quieren es de pronto vengarse, difamar a alguna persona por diferentes razones. Entonces hay que tener mucho cuidado ante la reacción que nosotros podemos tener de estos elementos. Existen bastantes ejemplos, entre ellos los que están en pantalla. Uno de los más famosos era el del WhatsApp, que lo iban a empezar a cobrar, entonces en algunos casos lo llevan incluso a instalar una aplicación maliciosa, y todo simplemente por la precaución de que uno iba a ser de las 500 personas que no le iban a cobrar en todo el mundo. El del benceno, cuando el coche ha estado aparcado mucho tiempo, el micrófono oculto de los Samsung. Hay muchos, ¿sí? Muchos hoaxes, y ocasionalmente uno dice, bueno, pero qué tal que sea cierto, entonces mejor tomemos las precauciones. La principal pista de que es un hoax es cuando por alguna razón o piden que lo repliquemos ante todo el mundo, o nos lo hacen creer que debemos replicarlo. Por ejemplo, al principio era, tienes que replicar eso a 20 personas por lo menos. Después dijeron, no. Publican la imagen del niño pobre, entonces dice, como no eres una buena persona, entonces no lo compartirás. Entonces yo digo, no, yo soy una buena persona, comparto la imagen. Y ahí empiezan los problemas, porque lo que pretenden en muchos casos los hoax es tomar cadenas de contactos para poder empezar a vender toda esa información y ser utilizada en redes de publicidad. Uno de los hoax pues, famosos que ha existido fue el tiburón de la autopista del huracán Harvey en Houston. Pues hicieron el fotomontaje y parece ser real. Entonces la gente lo empezó a compartir, y el que lo realizó pues estaba riéndose de lo poco asertivo que eran las personas ante esta imagen. Esta imagen es totalmente falsa. En la misma publicación o en la misma línea también publicaban la inundación total del aeropuerto de Houston y mostraban los aviones prácticamente bajo el agua. Y todo esto se difundió por redes sociales, especialmente por Twitter. El hombre de Python fue un hoax, pero este es bastante antiguo. Entonces decía algo así como que habían desenterrado los restos del primer inglés de la historia junto a su bate de cricket. Pues aquí hay una sensación pues bastante sensacionalista, porque pues no se entiende cómo un deporte que es relativamente moderno pudiera existir en los hombres prehistóricos. Si eso sucediera en la actualidad, pues con toda seguridad nos daríamos cuenta que están tratando de burlarse de nosotros. Pero hace más de un siglo esto no era así, sino que era mucho más limitado y la difusión del conocimiento era muy limitada. Entonces, esta noticia pasó por cierta entre el año 1912 y 1953, cuando fue desechada, y se descubrió también pues que correspondía a una serie de hoax famosos. Entonces, pues 41 años es bastante tiempo en el cual se le dio credibilidad a esta noticia. Entonces, no hay que entrar en pánico, no hay que reenviar rápidamente estos mensajes por distintas plataformas. Hay que contrastar la información, saber si es real, y aunque parezca real, pues hay que contrastarla pues contra la lógica. No tiene lógica, por ejemplo, que unos pocas personas, vándalos, malas personas, puedan acabar con toda una ciudad. Esa noticia pues
no parece ser muy coherente, entonces hay que mantener la calma. Y estas versiones, sobre todo las que no son, por ejemplo, la del WhatsApp, ya en la actualidad casi no sale, pero ocasionalmente sale. Las que sí salen es cosas como si cree en Dios, comparte. Entonces, hay personas que no se dan cuenta que están ante un caso de hoax. Pero esto normalmente van a seguir saliendo sin una relación de tiempo. Y el objetivo es propagación para que se creen redes de contactos en general o para hacernos perder tiempo. Hay que tener en cuenta que cuando los datos son escasos o pocos precisos y no tienen fuente, es muy probable que estemos ante un caso de hoax. Bien, la actividad que vamos a realizar es la siguiente. Vamos a diseñar una presentación en la aplicación web Presentaciones de Google, donde vamos a mostrar tres aspectos. La portada, como siempre, los principales riesgos al utilizar redes sociales. Los principales riesgos que escribimos acá fueron suplantación de identidad, phishing y hoax. Hay que describirlos brevemente y en sus palabras. Y van a elaborar una historieta en una o varias diapositivas donde se muestre un caso de los riesgos expuestos en esta guía. Deben especificar cuál es el riesgo que tratan de representar. Por ejemplo, si van a mostrar el caso del tiburón de Pildon, entonces especifican caso de hoax y el nombre del caso que puede ser ese. Pero pueden ser los que se mostraron acá o cualquiera que ustedes puedan proponer, especialmente porque es muy habitual que en la actualidad todas las personas hayan estado expuestas a un caso posible de phishing o de suplantación de identidad. Bien, entonces vamos a comenzar con la presentación que vamos a realizar. Le vamos a colocar aquí el título: riesgos en Internet y redes sociales, los nombres de los autores y el curso, por ejemplo. Podemos buscar, por ejemplo, en las diapositivas un tema. Voy a buscar uno cualquiera, por ejemplo este. Y voy a insertar aquí una nueva diapositiva. Listo, acá comienzo ya a desarrollar el tema con las transiciones. Luego, algo muy importante que debemos empezar a manejar es lo siguiente. Vamos a compartir, le asignamos el nombre, guardamos y vamos a abrir las restricciones para que cualquier persona con el enlace lo pueda abrir. Por lo menos aquí tenemos que es solamente como lector, pero lo pueda descargar y lo pueda guardar y editar. Guardar, cambiar de nombre y editar para que pueda ser utilizado y presentado, pues, o pueda ser reutilizado. Copiamos el enlace y este es el enlace que vamos a pegar al interior de nuestro Classroom. Entonces, pues aquí no tengo un Classroom de estudiante, pero donde está la opción de añadir enlace en la tarea, ahí es donde van a colocar este enlace. Entonces, con esto, pues ya mostramos la parte final de cómo compartir los enlaces en Internet. Muchas gracias por su atención.